Amén. Bienvenidos una vez más a este estudio bíblico. Y antes de empezar, vamos a iniciar con una oración. Amén. Amén. Nos pondremos de pie con nuestra respeto al Señor, por favor. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por habernos traído aquí una vez más. Te entregamos nuestra vida, Señor. De todos los que estamos aquí presentes, Padre Celestial, los que no han podido estar y los que han de venir, seas tú tomando el control. Te entregamos ese culto desde el inicio hasta el final, Señor, igual que todos los servicios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y continuamos con el capítulo 5 de Números. Sí, así, expulsión de los impuros. El Señor dijo a Moisés: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, a todos los que padecen flujo de semen y a todo impuro por contacto con cadáveres, tanto hombres como mujeres. Echaréis fuera del campamento, los echaréis, para que no contaminen el campamento que de aquellos entre los cuales yo habito. Así lo hicieron los hijos de Israel, los echaron fuera del campamento, como el Señor lo dijo a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel. Vale, desde el verso 1 nos estamos dando cuenta de la hora de echar todo aquel que estaba enfermo de lepra. La lepra en ese tiempo era una enfermedad contagiosa, la cual, si se tenía que estar entre la multitud, iba a afectar a todo el mundo. Entonces se necesitaba sacarles de ahí para que todo el mundo no se enferme. Es como el dicho que nos dicen siempre los mayores: si pones una fruta podrida entre las sanas, obviamente tiene a gastarse también. Pues lo mismo, a Dios no le gusta que algo podrido, algo en mal estado tenga que estar donde está su pueblo o donde están sus hijos. Tú como cristiano eres hijo de Dios, vives sanamente, pero si tú te rodeas solo de gente que van a la discoteca, van de fiesta, fuman, beben, y tú dices: no, yo no lo hago, pero tarde o temprano lo vas a continuar haciendo, porque la mayoría de tu compañía son los que lo hacen. Entonces, cada vez que pasas con ellos, lo irás normalizando, porque a ver, en mi caso, a mí me afecta todo lo que es el olor a tabaco. No lo soporto. Entonces, si me junto con aquellas personas que sí fuman, y yo ahí como no lo aguanto, pero sigo ahí donde están. No me aparto, pero sigo ahí. Entonces, cada vez que esté aspirando ese olor, ya lo iré normalizando. Es que no pasa nada, al final son ellos, no soy yo. Y un día cuando me ofrezcan, voy a decir obviamente que ay, no pasa nada, solo será uno. ¿Lo veis? Por eso, para que no pasen cosas iguales, es necesario tener que salir en esos ámbitos o en esas amistades que no nos convienen, que no son sanas para nosotros. Entonces, desde el verso 1 aquí hasta el 4 que hemos leído, el Señor mandaba quitar a todos los leprosos del pueblo de Israel para que así no contagiaran a los demás, porque a Él no le agrada. Y dice, ley sobre la restitución. El Señor habló a Moisés: di a los hijos de Israel: el hombre o la mujer que cometa cualquiera de los pecados con que se suele pecar contra el Señor, se hace culpable. Aquella persona confesará el pecado que cometió, compensará enteramente el daño, añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Y si aquel hombre no tiene pariente al cual sea compensado el daño, se dará la indemnización del agravio al Señor, entregándola al sacerdote, además del carnero de las expiaciones con que el sacerdote hará expiación por él. Vale, aquí nos estamos dando cuenta que nos dice que cuando uno, en ese entonces, porque no vale para ahora, en ese entonces,
cuando alguien pecaba contra el prójimo, tenía que primero arrepentirse y a pedir perdón a esa persona y recompensarle, ya sea con algo material. Y en caso de que esa persona no tuviera o ya no esté en vida, entonces tendría que pasar al hijo. Como esté solo en el mundo, al sacerdote se le entrega y con un animal para redención de sus pecados. Porque en la antigüedad era normal usar a los animales para redimir sus pecados. Pero actualmente no. Si uno peca, no hace falta matar a ningún animal. Porque desde el momento en el que Jesús murió en la cruz por nosotros, se llevó todos nuestros pecados. Entonces su sangre derramada fue para la redención de nuestros pecados eternamente. Pero en esos tiempos, cuando ellos se redimían con la muerte de un animal derramando su sangre, su sacrificio y su perdón era temporal. Digamos que tenía plazos, pero a diferencia de nosotros, con la muerte de Jesús, nuestro perdón no tiene tiempo de vencimiento, no tiene plazo y es por la eternidad. Lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos. Porque aquí también dice que tendrá que arrepentirse, porque alguien que realmente comete un error o un pecado, si no se arrepiente, va a seguir haciendo lo mismo. Y entonces eso es lo que no se quiere. Tenemos que arrepentirnos cuando hacemos algo malo, cuando nos equivocamos. Incluso también hay personas que pueden dañar sin querer o queriendo al prójimo y son tan orgullosos que les cuesta pedir perdón al otro. Y claro, mi padre hacía algo cuando siempre se equivocaba conmigo, que cuando yo lo llegué a ver al tiempo, yo digo, casi eso no se hacía nada. Cuando se equivocaba, su única manera de pedir perdón para él no humillarse, me daba dinero. Cuando me da dinero es su forma de decir perdón. Y yo lo veía y yo decía, no es lo mismo. Es que tiene que pedir ese perdón porque claro, el perdón no quita que uno sea vulnerable. No te quita el respeto que te tienen hacia ti. Al contrario, da más respeto porque es un padre que va a saber reconocer sus errores. Yo tengo a mi tía y ella nos pide perdón cuando se equivoca. Y es normal, todos somos seres humanos. Pero que alguien diga no, porque es menor que yo, no le puedo pedir perdón, pues no. Igual que el respeto es mutuo, el perdón también. Va para todos, sin importar el qué. Pero si lo que me hicieron a mí fue mala idea, eso no lo hagan nunca. No se sacia el perdón con dinero. Vale. Dice, cualquier ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presenten al sacerdote será suya, y lo santificado por cualquiera será suyo. Asimismo, lo que cualquiera dé al sacerdote será suya. En esos tiempos los sacerdotes no trabajaban. Sacerdotes, actualmente pastores, curas, papas, lo que sea, no trabajaban. Pero ahora sí, trabajan, tienen su vida propia y tal, pero anteriormente como no trabajaban, todo lo que hacían de sacrificio al Señor, ya después de hacer todo el sacrificio, ellos se quedaban con todo. Y eso era una orden que el Señor les daba a ellos, porque los sacerdotes no se mezclaban con el pueblo, estaban siempre en un lugar santo. Entonces, todo lo que tenían que consumir, digerir, incluso vestirse debía estar ya santificado. No podía ser algo que venga de fuera, sin que se haya purificado primero. Amén. Amén. Y dice, ley sobre los celos. Ley sobre los celos. El Señor dijo a Moisés, habla así a los hijos de Israel. Si la mujer de alguien se descarría y les infiel, acostándose secretamente con otro hombre, sin que su marido lo haya visto, y ella no es sorprendida en el acto, ni hay testigos contra ella, entonces, si al marido le sobreviene un ataque de celos contra su mujer por haberse ella mancillado, o el ataque de celos
le sobreviene, aunque su mujer no se haya mancillado, éste llevará a su mujer ante el sacerdote, junto con una ofrenda que ella presentará, más 2 kilos de harina de cebada. No debe derramar aceite sobre ella ni tampoco ponerle incienso encima, porque se trata de una ofrenda de celos. Es una ofrenda memorial para tener presente el pecado. El sacerdote hará que la mujer se acerque y se ponga delante del Señor. Luego echará el sacerdote un poco de agua santa en un vaso de barro. Tomará del polvo que haya en el suelo del tabernáculo y lo mezclará con el agua. Asimismo, el sacerdote hará que la mujer se mantenga en pie delante del Señor. Descubrirá la cabeza de ella y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordatoria, que es la ofrenda de celos. El sacerdote sostendrá en sus manos las aguas amargas que acarrean maldición. Entonces el sacerdote le tomará juramento. Si ninguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido, ni te has mancillado, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Pero si te has descarriado de tu marido y te has mancillado y ha cohabitado contigo alguien que no sea tu marido, el sacerdote proferirá sobre la mujer este juramento de maldición: que el Señor te haga objeto de maldición y execración en medio de tu pueblo, y haga el Señor que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Que estas aguas que producen maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá: amén, amén. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas. Dará a beber a la mujer de las aguas amargas que producen maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ella para provocarle amargura. Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos, la mecerá en presencia del Señor y la ofrecerá delante del altar. El sacerdote tomará un puñado de la ofrenda en memoria de ella y lo quemará sobre el altar. Después de que el sacerdote le haya dado a beber las aguas a la mujer, si ésta es impura y ha sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para provocarle amargura. Su vientre se hinchará, caerá su muslo, y la mujer será objeto de maldición en medio de su pueblo. Pero si la mujer no es pura, la mujer no es impura, sino que está limpia, será libre y será fecunda. Vale, esta es la ley de los celos. Cuando la mujer cometa infidelidad contra su marido y se mancille, o cuando del marido se apodere un espíritu de celos y sienta celos de su mujer, entonces la presentará delante del Señor y el sacerdote hará con ella como manda la ley. El hombre quedará libre de culpa y la mujer cargará con su pecado. Vale. Estamos viendo aquí la ley de los celos. A ver, ha sido un poco fuerte para mí porque hombre, tanto castigo, como que se le hinchen las entrañas y todo esto, pero gracias a Dios no se aplica ahora. Amén. Pero bueno, a ver, en esa época eran más exigentes con ese tipo de cosas, porque de hecho si una mujer ya no era pura en ese entonces o simplemente había cometido adulterio, una de las normas en Israel también era, primero, para reconocerlas tenían que cortarse el cabello. No podían tener el cabello largo y no podían tenerlo al descubierto, porque solo esto era para las que eran
vírgenes o las que también seguían casadas sin cometer adulterio. Tenían formas de tener que diferenciarlas cuando realmente ya han cometido el pecado. Y estamos viendo aquí que para eso, cuando ya han cometido el pecado, tienen que llevar unas ciertas ofrendas ante el Señor para mostrar si es que realmente son impuras o siguen puras. Y para eso van ante el sacerdote, hacen el juramento, hemos visto de todo, el juramento donde dicen que como hayan cometido ya el pecado, las aguas amargas, entonces empezarán a hacer efecto en ella. Realmente muchos podemos decir que quizás creemos que es mitología y tal, pero no. Eran palabras que venían del Señor, porque claro, toda la palabra de Dios es cierta. Entonces, era muestra del castigo que tenían que hacer a la persona que cometía adulterio, fornicación o incluso aquellas que sí eran prostitutas en ese entonces, se les apedreaba, muchos en ese entonces no podían. Entonces, para las que sí cometían adulterio, ese era su castigo. Y le daban de beber las aguas amargas. Tipo, si no te hace efecto, sabemos que estás bien. Y si te hace efecto, pues eres culpable. Y entonces, tenía que hacer el juramento y aceptar. Y hemos visto realmente todo el juramento que le han hecho, o sea, que el sacerdote tendrá a decir, entre las aguas amargas, que se le hincharán ciertas partes del cuerpo, y solo necesita una palabra suya para recibir esa maldición o para recibir esa bendición y liberación para su vida. Entonces nosotros en el mundo actual igual, cuando realmente no es solo decir sí porque sí, o sea, hay muchos que dicen sí, cállate, que digo sí solamente para que tú termines de hablar y ya, pero tú no sabes a qué estás diciendo sí. Yo puedo terminar a hablar rápido ahí, te digo no sé qué, no me has prestado atención, incluso te terminar a decir ya palabras que pueden condenar tu vida y tú solo con un simple sí que digas, aunque por despiste, estás condenando tu vida. Y entonces no debe ser así, debemos primero escuchar qué es lo que dice la persona y aunque sea por bromas, porque hay muchos que, mi abuela siempre me decía que de las bromas salen ciertas verdades. Entonces lo mismo. Aunque esté bromeando, tú dile, mira, no quiero saber. Y ahí va a parar con la broma. Porque como tú le dejes seguir, y entonces habrá una vez en la que te diga una broma, va a ser tan pesada y obviamente tú vas a decir, sí, has aceptado, pero no sabes qué aceptas. Hay también maldiciones que aceptamos así sin darnos cuenta, porque creemos que son bromas. Porque creemos que, solo está jugando. Pues no, debemos escuchar porque la palabra tiene poder. Y todo lo que digamos puede atar o desatar nuestras vidas. Y pasamos al capítulo 6. Dice, el voto de los nazareos. El Señor dijo a Moisés, habla a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que se aparte haciendo voto del nazareo para dedicarse al Señor, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas, en todo el tiempo de su nazareato. No comerá de ningún producto de la vid, desde los granillos hasta el oliejo. Vale, lo vamos a parar aquí. Nos estamos dando cuenta que aquí, como los votos esos de los nazareos, es un proceso en el cual, para tener que hacerlo, tendrán que pasar por un proceso y en ese proceso no pueden comer, no pueden beber ciertas cosas. Y necesitan mantenerse así. Hay momentos en los que realmente si necesitamos orar o clamar por algo, necesitamos dejar ciertas cosas. Tú no vas a pretender querer orar por un supuesto matrimonio cuando tú todavía estás en una relación que no ha terminado.
no va a llegar. Porque Dios no va a juntar 3 personas en una sola relación. No vas a pretender querer estar en un trabajo sabiendo que todavía no has terminado, no has salido en el que estás. ¿Cómo te vas a dividir? Entonces no se va a poder. Pues lo mismo, para nosotros querer conseguir algo, necesitamos dejar primero lo que tenemos. Tú quieres ayunar por esto, pero estás todo el día ahí conectado, viendo cosas que no te ayudan espiritualmente para continuar bien tu ayuno. Porque como dice siempre la pastora, el ayuno no es solo pasar hambre. Tú quieres ayunar, orar por esta causa, pero no lo estás haciendo al 100%. Tú necesitas cumplir ciertas cosas, ciertas pautas para tener que hacer bien tu ayuno. Porque sería algo espiritual. Entonces, durante ese tiempo te debes nutrir de lo espiritual también. Porque no vas a intentar querer hacer algo espiritual y nutriéndote de las cosas del mundo. Porque realmente ese ayuno no te va a funcionar. Y aquí les están dando cosas que no pueden comer, no pueden beber en lo que estén haciendo. Sí, el voto del nazareato. Y el 4 dice: en todo el tiempo de su nazareato no comerá de ningún producto de la vid, desde los granillos hasta el ollejo. En todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja por su cabeza, hasta que se cumplan los días de su consagración al Señor. Será santo y se dejará crecer el cabello. Nos estamos dando cuenta que hasta lo que parece insignificante, como ¿y qué tiene que ver el cabello? Pues para el Señor es importante. Son las normas que Él da para tener que hacer el voto del nazareato, y entonces, aunque parezca algo insignificante, para Dios no lo es. Cada cosa tiene su función, tiene su sentido cuando Dios manda. No hagas esto. Muchos somos de ¿y por qué? Nos gusta esa frase. Nos gusta quejar. ¿Y por qué? ¿Y por qué no puedo? Y parece que cuando más nos dicen no, ahí es cuando decimos pues yo voy. ¿A que sí? Pues yo voy. No vayas ahí. No te digo. ¿Y por qué? Y cuando va ahí, ya ha pasado y dice, hombre, el por qué. No, cuando nos dicen no vayas, es como que nos dicen, no, vete. Porque reta. Sí, es como que una palabra de reto. Y nos dice no. Hay muchos hombres que se creen que cuando una mujer les dice no es porque habla del revés. Que significa que dice sí. Ya he escuchado muchas, ¿no? Entonces no, con Dios no es así. Su no es no y su sí es sí. Así que no creo tampoco que las mujeres hablen así. Bueno, lo dudo, sí. Lo hacen. Vale, seguimos. Y dice: durante todo el tiempo que se aparte para el Señor, no se acercará a ningún muerto, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. Podrá contaminarse cuando mueran, pues la consagración de su Dios lleva sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato estará consagrado al Señor. Si alguien muere súbitamente junto a él y contamina su cabeza consagrada, el día de su purificación, es decir, el 7º día, se afeitará la cabeza. Al 8º día traerá 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. El sacerdote ofrecerá uno como expiación y el otro como holocausto, y hará expiación por lo que pecó a causa del muerto. Aquel día volverá a santificar su cabeza. Se consagrará al Señor por los días de su nazareato, y traerá un cordero de 1 año en expiación por la culpa. Los días anteriores serán anulados, por cuanto fue contaminado su nazareato. Vale, nos estamos dando cuenta aquí que, aunque se les muera alguien, no pueden.
es que realmente cuando Dios te manda a obedecer, ahí es donde también te prueba dónde está tu fidelidad. Ya ha muerto mi padre, aunque más que le amo, pero sé que el Señor me ha dicho que de aquí no me mueva. Es difícil, es duro, muchos nos pueden llamar, eres insensible, ese Dios vuestro es muy cruel porque se mueren incluso tus padres, tu madre, pero ni te vas. ¿Por qué? Porque tú sabes que si Dios te lo ha dado, Dios te lo puede quitar. Y al mismo tiempo que te quita algo, te puede dar algo mejor. Es cierto que a los padres no se les sustituyen, pero el amor de Dios es más grande. Entonces no debemos incumplir la palabra de Dios para nosotros tener que ir a hacer algo que a Él no le vaya a agradar. Porque solo eran 7 días. Tenía que aguantar para ir a hacer los votos de su nazareato. Entonces debemos seguir siendo fieles y firmes sin importar las circunstancias que tengamos que pasar. Porque que se te mueran los padres y tú no puedes ir es una circunstancia ya muy dura, pero es algo que Dios ha dicho que tampoco puedes ir. Y el 13 dice, esta es pues la ley del nazareo. El día que se cumpla el tiempo de su nazareato, vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y presentará su ofrenda al Señor, un cordero de 1 año sin tacha para un holocausto, una cordera de 1 año sin defecto para expiación y un carnero sin defecto para una ofrenda de paz. Además, un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina, amasada con aceite, hojaldres sin levadura untadas con aceite, su ofrenda y sus libaciones. El sacerdote lo ofrecerá delante del Señor y hará su expiación y su holocausto. Aquí donde dice las ofrendas, estamos dando cuenta que todo lo que está pidiendo, un cordero sin tacha. Y vuelve a repetir, una cordera de 1 año sin defecto. O sea, todo perfecto. Nada ahí es impuro. Pero muchos hoy en día cuando damos al Señor las ofrendas, parece que Él es el mendigo aquí. Como que le damos incluso... lo que no somos. Sí, exacto. No es que me ha sobrado, toma. No es que tengo solo esto, pero sabes que no solo tienes eso. No solamente hablamos de la ofrenda material, sino incluso de nuestro tiempo. No es que me aburro, ya no sé qué hacer, voy a la iglesia. Le estás regalando, o sea, dando las obras de tu tiempo. No es que iba a salir, pero al final no vinieron. Mira, voy a visitar a la pastora, a ver que ore por mí. Estás dando las obras de tu tiempo. De la mañana hasta la tarde, así está en el sofá, tumbada, viendo tele, y ya cuando llega el momento de orar, esperas y dices, ay, solo duraré 2 minutos. Estás dando tus obras de tiempo. Porque realmente tenías todo el día en el cual puedes dedicarle a Dios el tiempo necesario. Y cuando se lo damos así con excelencia, es agradable para Él. Pero hay muchos que dicen, ay, mira, ese 50 céntimos lo vi por debajo de mi cama cuando venía, para la ofrenda. Entonces, para la ofrenda, pero yo sé que tengo un 10 euros que estoy mirando ahí, apreciando, y digo, ay, no, tengo que comprarme un vestido que vi por ahí, y tú te quedas como... Entonces a Dios no le agrada. Si Él pide ofrendas de corazón, sin manchas ni arrugas, porque tú lo sientas, no porque te sobre, porque Él no es un mendigo. Dios es el que nos da los trabajos que tenemos, el aliento de vida con el cual vivimos día a día. Nos saca innumerables situaciones y en eso ahí es cuando reconocemos que es Dios, pero para darle con excelencia no estamos. Entonces a Él, eso es algo que a Él no le agrada. Debemos hacer todo de corazón.
no darle las obras. Amén. Y el 17 dice: luego ofrecerán el carnero como sacrificio de paz al Señor, junto con el canastillo de los panes sin levadura. Ofrecerá asimismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Entonces el nazareo se afeitará la cabeza consagrada a la puerta del tabernáculo de reunión. Tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Después tomará el sacerdote la piedra cocida del carnero. La pierna cocida del carnero, una torta sin levadura del canastillo y un hojaldre sin levadura, y los pondrá sobre las manos del nazareo, después de que sea afeitada su cabeza consagrada. El sacerdote presentará aquello como ofrenda mecida delante del Señor, lo cual será cosa santa destinada al sacerdote, además del pecho mecido y de la pierna reservada. Después el nazareo podrá beber vino. Pensamos que aquí, después de él terminar hacer todo lo que el Señor le había mandado, después de abstenerse de muchas cosas, una vez que haya cumplido su meta, Dios ya le da la autorización de poder ya consumir vino. Debemos esperar siempre la respuesta de Dios cuando toca, no es en cualquier momento. El 21 dice: esta es la ley del nazareo, que haga un voto de ofrenda al Señor por su nazareato, además de lo que sus recursos le permitan, según el voto que haga, así lo cumplirá conforme a la ley de su nazareato. La bendición sacerdotal. El Señor dijo a Moisés: habla a Aarón y a sus hijos, así bendeciréis a los hijos de Israel. Les diréis: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Aquí nos damos cuenta de la importancia de las bendiciones. Muchos padres solamente, y es más común en mi país, son más bien de regañar, decir de todo, pero nunca bendecir. Entonces, las bendiciones son buenas. Es bueno bendecir a los demás. Es bueno que tú como padre bendigas a tus padres. Es bueno que tú como hijo igualmente tengas que bendecir a tus padres, a tus hermanos, incluso al prójimo. Que Dios te bendiga, es bueno. No solamente tener, porque muchos somos de mandar maldiciones, pero nunca bendiciones. No, por hacerme esto no serás tal. Estamos enviando maldiciones. Sabemos que las palabras tienen poder. Nos cuesta más enviar bendiciones que maldiciones, porque lo malo siempre se aprende rápido. Entonces, aquí, como dice el Señor, las bendiciones son importantes. Hay que saber bendecirse mutuamente. Amén. Amén. Y da para otro, eso es todo. Que el Señor les bendiga. Amén. Gloria a Dios.